A continuación, ortopedia y traumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología. Buenos días. Ahora nos vamos a salir un poquito de las fracturas. No vamos a hablar tanto de fracturas del fémur o de la cadera, sino más bien vamos a hablar de una patología que se ve con relativa frecuencia y que tiene bastante importancia, que tiene que ser diagnosticada prematuramente, lo más rápido posible, si es factible, al momento del nacimiento, el momento. De ahí que muchas veces, ocasiones, esta patología es examinada primeramente por el obstetra, por el médico obstetra que está recibiendo al niño, o por ahora que es común que ya esté acompañado prácticamente el obstetra con el médico pediatra, el neonatólogo va a examinar al niño y va a ver si es que existe o no existen signos de displasia de cadera o de luxación de cadera. Vamos a ver cómo la luxación de cadera, que prácticamente no es como patología primaria lo que vamos a ver. Vamos a ver más bien una preluxación o una displasia, un desorden, una luxación congénita, es una malformación consistente, un defecto del desarrollo de la articulación coxofemoral. Esa tiene que ser diagnosticada lo más pronto posible, ya le decimos, desde el primer día del nacimiento, o no dejar que se llegue a una luxación completa de la cadera, que ya es una enfermedad secundaria. O sea, el niño nace con una displasia de cadera, con una malformación, una falta de desarrollo de la cavidad cotiloide o una falta de desarrollo del fémur, del cuello del fémur, y esto nos va a llevar a que se salga de la articulación, se desadapte y vaya a quedar afuera la cabeza del acetábulo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Es una enfermedad que etiológicamente se va a ver mucho más en una proporción de entre 4 y 7 mujeres por un hombre. Las causas no se han determinado perfectamente, pero influye mucho la herencia y mucho también aspectos ambientales y también raciales y también mucho en ciertas zonas. No se ve en todas las zonas igual, sino que en ciertas zonas se ve mucho más que en otras zonas. Mucho debido a la herencia, mucho debido también a aspectos raciales. Vemos cómo en la raza mestiza se ve bastante más frecuente que en una raza indígena, que es muy raro ver, o más raro todavía, en la raza negra no vamos a encontrar prácticamente una luxación de cadera. Se ha llegado a ver uno que otro, pero no es lo frecuente. Se ve más bien mucho más
en la raza mestiza o en la raza blanca. Y asimismo, en zonas geográficas, vamos a ver mucho más, en ciertas zonas geográficas, vamos a ver mucho más frecuente que en otras zonas geográficas. Vemos cómo aquí en nuestro país mismo, ¿no? Vemos cómo aquí en la sierra, en la parte de Quito, en la parte desde Tulcán prácticamente, la zona interandina hasta Cuenca, Riobamba, van a verse bastante con relativa frecuencia esta luxación, esta displasia de cadera, mientras que en la costa, en la parte de Guayaquil, sobre todo, va a ser bastante raro el encontrar la displasia de cadera y más todavía una luxación de cadera. Vemos cómo debemos de realizar el diagnóstico lo más rápido posible. Y asimismo vemos cómo vamos a ver vemos como en la luxación de cadera, ya como luxación en sí mismo, vamos a ver en la radiografía la triada de Putti, triada desgraciada de Putti, que es bastante... Vamos a ver falta de formación del acetábulo, en la cual va a estar prácticamente no cóncavo, no va a estar, sino que va a estar aplanado, y no solamente eso, sino que en vez de estar ligeramente horizontalizado, lo vamos a ver más bien verticalizado, y vamos a ver un ángulo mayor de 30 grados prácticamente en este ángulo, en este acetábulo. Vamos a ver pasado los 29 grados, que ya nos hace sospechar de una displasia de cadera, una displasia del acetábulo ahí. Igualmente, vamos a ver que el ángulo de inclinación del fémur va a estar aumentado. Vamos a tener una cosa vara, una cosa aumentado el ángulo, y vamos a ver que va a estar sobre los 135 grados o más este ángulo. Y lo mismo el ángulo de declinación, el ángulo que está entre el cuello del fémur y de los cóndilos femorales, vamos a ver que va a tener más de los 35 grados y vamos a tener una anteversión del cuello. Vamos a ver cómo el cuello se va a poner hacia adelante. Igualmente en la otra triada infeliz de B, vemos la primera, que es la la verticalización del acetábulo. Vemos la segunda parte, que ya es, pero ya cuando hay una luxación. Vamos a ver cómo el fémur, la diáfisis del fémur, la diáfisis proximal del fémur asciende, va a estar salida ya, va a salirse del acetábulo y va a ascender un poquito, y vamos a ver cómo vamos a encontrar como signo una asimetría en los pliegues, del muslo en el niño. Asimismo, la línea. Vemos cómo hay la limitación de la abducción de la cadera. Vamos a ver cómo existe una abducción por un acostamiento de los aductores. Entonces el niño va a estar incapacitado, el lado lujado no va a poder abrirse. Vemos cómo al momento de abrir las piernas, flexionando el fémur a 90 grados, cómo es capaz el niño de pegar la rodilla a la cama de exámenes. Y aquí en este caso vemos cómo se queda prácticamente, hay una disminución, llega a 45 grados, entre 45 y 90 grados, pero no llega a topar la cama del examen. La siguiente, por favor. Vemos igualmente, buscamos el signo de Ortolani, que no es otra cosa más que buscar un clic, buscar un resalto de la cadera al momento de que ésta sale
por la laxitud que existe en la caderita, vamos a ver cómo sacamos la cadera y esta vuelve a entrar, sale y vuelve a entrar. Y esto nos produce un clic, un resalto que nos va a, incluso audible, que nos va a confirmar prácticamente el diagnóstico de una displasia de cadera. El siguiente, por favor. Vemos cómo en la radiografía, en la cual hemos puesto un medio de contraste, ¿no?, vamos a encontrar un estiramiento de la cápsula articular. La cabeza ha perdido ya el acetábulo y ha ascendido, y esta va a producir un estiramiento de la cápsula articular, y al mismo tiempo va a producir una obstáculo prácticamente para poderla reducir, ya que este estiramiento, al momento de estirarse la cápsula, va a producirse un reloj de arena en la parte central de la cápsula, produciendo un impedimento para que nuevamente vuelva a entrar la cabeza dentro del acetábulo. Vemos igualmente el limbo, que es ha faltado de formarse el limbo, y vamos a ver cómo esto también no sostiene la cabeza. Radiográficamente, lo que vamos a encontrar de la siguiente, ¿no?, la triada infeliz de Putti, en la cual vamos a ver una verticalización del acetábulo. Vemos un acostamiento, ya que la parte del fémur, el fémur entero, va a ascender hacia arriba y va a producirse un acostamiento, y eso también nos va a dar la simetría en los pliegues. Y la línea que estamos realizando que vemos en el último espacio, una línea que sigue la parte interna de la diáfisis del fémur, esta debe costar por dentro del tercio medio del acetábulo. Si vemos que está hacia afuera, vamos a hablar de una separación entre el fémur y de la caderita, y vamos a hablar de una diastasis, de una ectopia del fémur, y vamos a ver esta separación entre el fémur y eso. La siguiente, por favor. Vemos las líneas de Obredán, en la cual estamos trazando una línea por encima del cartílago en Y, exactamente por encima, y vamos a trazar otra línea desde el borde externo del acetábulo. Esto nos va a dar unos 4 cuadrantes, que nos va a diferenciar, ya que el núcleo de crecimiento, la diáfisis del extremo proximal del fémur, va a estar en el cuadrante ínfero interno. Si vemos que está por fuera de este cuadrante o por encima de estos cuadrantes, en los cuadrantes superiores, vamos a hablar ya de una lujación. Se ha producido ya la salida del acetábulo, y vamos a ver cómo se encuentra por fuera del acetábulo. La siguiente, por favor. Vemos una inyección prácticamente de un medio de contraste a nivel del fémur. Vemos cómo se va a producir ese acostamiento, ese reloj de arena en la parte central de la cápsula por el estiramiento de la misma. Se ha salido la cabeza y esta va a producir un reloj de arena que también va a dificultar el momento que se quiere hacer una reducción incruenta. Va a dificultar el ingreso de la cabeza, porque ya va a haber un tejido capsular excedente, bastante mayor, y que se va a meter dentro del acetábulo y va a impedir que entre la cabeza. La siguiente, por favor. Vemos ya
el diagnóstico diferencial, habíamos hablado la coxa vara del joven, ¿no? Entre los 9 y 14 años, decíamos que se puede producir un deslizamiento a nivel del cuello femoral, y esta se va a coxa vara epifisaria o coxa vara del joven. La siguiente, por favor. Vemos en el tratamiento ya de la que decíamos que vamos a tener que ser lo principal, el diagnóstico lo más temprano posible. Decimos que el tratamiento de los libros dicen que el tratamiento de la displasia de cadera, de la luxación congénita de cadera, es el doble de tiempo de la edad diagnosticada. Si estamos diagnosticando los primeros días, vamos a decir que el tratamiento va a ser mucho más corto. Se va a costar, que si ya se realiza a los 5 o 6 meses, vamos a tener que hablar de el doble de tiempo, o sea, el año. O sea, de los 6 meses que se está diagnosticando, diría prácticamente un año, los 12 meses que va a necesitar de tratamiento en el niño. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Si diagnosticamos tempranamente, el tratamiento que vamos a realizar es sencillo, es bastante corto, ¿ya? Si es necesario hacer una tenotomía de los aductores, por una incisión sumamente pequeña, puntiforme prácticamente sobre el tendón del aductor, lo vamos a seccionar y vamos a producir una abducción de la caderita. Y el mantener esta abducción, ¿cómo le vamos a mantener? Con un pañal, bien sea el pañal de Fresca o bien sea el arnés de Pavlik, los cuales nos van a realizar una abducción de la cadera y nos va a mantener en esta posición. Y esto es el tratamiento, es un tratamiento completamente simple, completamente sencillo y que no le molesta prácticamente en absoluto al niño. Vemos cómo el niño, el rato que se pone el pañal de Fresca o el pañal el arnés de Pavlik, inicialmente le va a llorar o máximo un día o 2 días, que va a estar molesto, no tanto porque le incomode, por lo que le duela al niño, sino más es por la incomodidad. El niño que está acostumbrado a estar con las piernitas estiradas, vamos a tenerle con las piernas abiertas, vamos a ponerle con las piernas abiertas todo el día, y eso es lo que les molesta. Pero vamos a ver que pasado ese primer día, los primera tarde, ya el niño está tranquilo, no llora, no está molesto y está completamente normal. Entonces tenemos que ver, primerito, el tratamiento con una cosa sencilla, como es el pañal de Pavlik, o como es el arnés de Pavlik, o como es el pañal de Fresca. Pañal de Fresca que no nos hace más que mantenerle abducido, ¿no?, las piernas. La siguiente, por favor. Vemos aquí el primero, el pañal de Pavlik, el pañal de Fresca, que nos está manteniendo abducido. Igualmente, ya si el niño tiene mayor fuerza, tiene una mayor fuerza, y vamos, como el pañal de Fresca no es más que una esponja pequeña de unos 2 centímetros, vamos a ver cómo el niño empieza a cerrar las piernas manteniendo puesto el pañal. Entonces ya vemos que como es fuerza, y pasados los 6 meses ya esa fuerza por lo general ya tiene el niño, nos vamos a ver obligados a cambiar el pañal por una férula de abducción, bien sea metálica como la tercera de ahí, que está ya puesta con un yeso, ¿no?, con una férula de yeso, ¿no?, o férulas metálicas con la abducción, en la cual nos está realizando una apertura de las piernas o una abducción de las piernas, manteniendo al mismo tiempo una rotación, ¿no? Igualmente, la férula de Brown, en la cual es únicamente un aditamento
puesto en los piecitos del niño y la cual nos vamos a mantener esta férula abierta completamente ahí. Si ya se produce una luxación, la falta de desarrollo por la estimulación el roce de la cabeza con el acetábulo, vamos a ver que esta llega a perderse y la cabeza del fémur empieza a ascender hacia arriba, ha perdido su domicilio prácticamente, el acetábulo ha salido de la cabeza y esta empieza a ascender por acción muscular. El glúteo medio empieza a jalar desde el trocánter mayor y vamos a ver cómo asciende la cabeza lentamente hacia arriba y vamos a ver cómo incluso la falta de roce de la cabeza con el acetábulo, vemos que no desarrolla perfectamente bien y se va perdiendo la cavidad cotiloide. Y en cambio, por el roce hacia arriba en la parte superior, vamos a ver que se forma un neocótilo, un cótilo nuevo a nivel de la pelvis, a nivel de la pelvis. Entonces, eso tenemos que ver. Si ya se ha pasado la edad de tratamiento, prácticamente al primer año de edad, ya vemos que hay una luxación. Muchas ocasiones nos vamos a ver obligados a realizar una reducción cruenta, operando al niño. La B. Beltrán fueron los primeros que indicaron prácticamente esta cirugía, en la cual veíamos cómo abrían la cápsula articular, metían quitando el limbo y el ligamento redondo de ahí a la entrada para que pueda entrar la cabeza dentro del acetábulo y íbamos a mantener, incluso si clínicamente se mantenía esa cadera, le poníamos un yesito en esa posición o incluso nos vimos obligados a mantener con un clavito que entraba por el trocánter mayor y atravesaba el acetábulo para que se mantenga la cabeza dentro del acetábulo y colocábamos bien sea en la primera posición del anterior, por favor, el cuadro anterior, vemos cómo poníamos en la primera posición de Lorenz, que es en esa formación con el yeso abierto completamente, con las piernas abducidas, las caderas abducidas, y manteníamos en esta posición de Lorenz, primera posición de Lorenz. O en la segunda posición, el penúltimo cuadro ahí, que nos está indicando que tenemos las piernas extendidas, pero con una apertura, abducción de la cadera y al mismo tiempo una rotación interna del miembro con el objeto de mantener la cadera en el sitio que incluso, ya decimos, nos estábamos ayudando con un clavito a través de eso, que vamos a mantenerlo hacia afuera, incluso por fuera del yeso, con el objeto de extraerlo antes del retiro del yeso. Tenemos que insistir siempre, el diagnóstico debe ser completamente precoz, lo más rápido posible y lo más, incluso las radiografías, que muchas veces nos da recelo, al pediatra le da recelo mucho el pedir las radiografías, muchas veces nos vemos obligados a realizar estas radiografías y hacer controles radiográficos con el objeto de mantener la cadera dentro de su acetábulo. Gracias mil y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó
Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología,